Les comparto. Bueno, la idea de hoy es un poco eh, generar este nuevo bloque de código. Vamos a ver para qué sirve, para qué se usa, qué podemos hacer independientemente del lenguaje de programación y particularmente en nuestro lenguaje, en C Sharp. Sepamos que, bueno, si bien el concepto es un concepto genérico, después cada lenguaje posee una versión distinta de qué cosas pueden contener las interfaces y qué se puede hacer con estas interfaces que difieren unos de otros. Bueno, en este caso vamos a ver la definición de interfaces. Esto, como todo, tiene dos partes. La parte fácil, que es básicamente cómo en este lenguaje se escriben las interfaces y cómo se implementan. Eso es súper fácil, es una instrucción muy sencilla. Y por el otro lado, la parte un poco más compleja, si se quiere, que es el tema del concepto en sí, y fundamentalmente para estas primeras eh, cosas que vamos a empezar a encarar es el para qué necesito esto o cuál es el uso que le voy a dar a esto en determinado proyecto. Pero bueno, nada, eh, las interfaces, de hecho, usamos un montón sin que tal vez digamos expresamente que tal o cual clase utilice interfaces, pero sí, de hecho están presentes en un montón de lados y bueno, vamos a tratar de ver cómo se implementan, bueno, para nuestro beneficio. Una de los bloques, ya ni siquiera es una clase, el bloque for each, por ejemplo, implementa interfaces. Esto que logra. Bueno, logra que cualquier tipo de colección, lista, pila, colas, etcétera, etcétera, arrays de cualquier tipo, puedan ser recorridos con este bloque y cada eh, tipo de colección o tipo de array le indica al for each cuál es el orden que tiene que tener para mostrar cada uno de estos elementos. Por eso es que, por ejemplo, cuando utilizamos el for each en una colección de tipo lista, bueno, me muestra el primer elemento, sigue hacia el segundo, etcétera, etcétera, hasta el último. Lo mismo pasa con un array de cualquier tipo. Pero, por ejemplo, con una colección de tipo pila, ya el primer elemento que me muestra es el primer elemento perdón, el último elemento que fue ingresado a la colección y no el primer elemento como venía haciendo con las otras colecciones. Esto es porque, bueno, una interfaz es la que interviene y le indica, de acuerdo a la clase donde está implementada, cómo debería ser ese orden. ¿Sí? Por eso que, por ejemplo, los enumerados no se pueden recorrer con un for each. Yo, si bien tengo una colección de enumerados que es nada, un grupo de elementos que tienen valores internos numéricos que podrían tranquilamente recorrerse, bueno, directamente no lo puedo recorrer con el for each. Por eso es que utilizamos la clase num, accedemos a los métodos getValues o getNames para poder recorrer, porque eso nos retorna un array. Y el array sí implementa estas interfaces, por eso se pueden recorrer. Y bueno, justamente un poco el concepto de la interfaz es poder dar determinados miembros a clases distintas, es decir, que compartan o no alguna relación, ya sea una jerarquía de clases o no, pero poder pasarle algunos determinados elementos, que para este lenguaje en particular van a ser métodos o propiedades.
¿sí? Cualquiera de estas dos cosas, nosotros vamos a poder agregarle a una interfaz. En otros lenguajes, bueno, al no poseer propiedades, por ejemplo, solo se pueden pasar métodos. En otros lenguajes se puede pasar también atributos, es decir, variables dentro de la interfaz, etcétera, etcétera. Pero bueno, en este solamente podemos propiedades o métodos. Y la idea es esta, es asegurarnos de que determinadas clases, repito, que tengan conexión entre ellas o no, compartan determinados elementos. Bueno, esos determinados elementos son los que vamos a estar nosotros obligados a dar la implementación en cada una de estas clases. Por eso es que por acá indican esta definición tipo de manual que cuando uno implementa una interfaz, en realidad estamos como que firmando un contrato en donde aseguramos que vamos a implementar todos estos métodos y todas estas propiedades que posee la interfaz. Por más que después las usemos o no. ¿Sí? Después tal vez yo no las use, pero igualmente voy a estar obligado a dar la implementación. ¿Esto por qué pasa? Bueno, pasa fundamentalmente porque los miembros de nuestras interfaces van a estar, por definición, marcadas como abstractas. Es decir, dentro de la interfaz no van a tener implementación de código. O sea, voy a tener o la firma de la propiedad, finalizando con punto y coma, o la firma del método, también finalizando con punto y coma sin tener, digamos, las llaves y el cuerpo del método. Pero, porque hago hincapié en que es por definición, no van a llevar el modificador abstract en la firma del método de la propiedad. O sea, van a ser abstractos, de hecho, pero sin que explícitamente le tengamos que poner el abstract. De hecho, no le podemos poner ningún tipo de modificador. Incluso tampoco le vamos a poder poner modificadores de visibilidad. ¿Sí? No va a tener modificadores de visibilidad, pero de vuelta, por definición, van a ser miembros públicos, a diferencia del resto, digamos, de lo que ocurre en C# si yo no le pongo el modificador de visibilidad explícito. Acá van a ser públicos por definición. Pero repito, no se puede colocar el modificador público. Entonces, como yo voy a poder tener métodos sin que se implementen, propiedades sin que se implementen en la interfaz, pero obligatoriamente voy a tener que hacerlo en la clase que implementa esta interfaz, bueno, ahí es donde cada clase le va a dar el código necesario, el sentido necesario, de acuerdo a su clase, de cómo hacer o no ese método, de cómo utilizar o no esa propiedad. En el ejemplo que estamos viendo, acá se supone que el método enviar mensaje está definido dentro de nuestra interfaz y después yo lo voy a poder implementar en distintos tipos de clase que pueden o no tener relación entre sí, es decir, pueden pertenecer o no a una determinada jerarquía de clases. Y en este caso, no sé, el cuervo genera un método, bueno, le da implementación a este método de enviar mensaje, que será, bueno, volando hacia Winterfell y dejando el mensaje. O la paloma mensajera, o el correo electrónico, o el cartero estándar, digamos. Cada uno sabe cómo, dentro de su clase, darle implementación a este método. Por eso es que, volviendo al tema del for each, el for each, digamos, entre comillas, sabe cómo mostrar las cosas, porque en realidad el que se las muestra es la propia clase que está dentro de la colección que se va a recorrer dentro del for each. Entonces, un array o una lista, bueno, implementa el método
recorrer, digamos, mostrando del primer al último elemento en ese orden. Mientras que una pila, ¿sí? un stack, lo hace a la inversa. ¿Pero por qué? Porque la definición de esa implementación de la clase stack o de la clase pila genérica lo determina así. Entonces, cada una de las clases es la responsable de cómo se implementa ese método o esa propiedad. Bueno, nosotros tenemos la posibilidad también de implementar propiedades, pero estamos obligados a hacerlo, ¿sí? No es que podemos, ¿sí? Conceptualmente es como algo abstracto. Y si recordamos en esa clase de los métodos abstractos, no había definición en la clase que define ese método abstracto, y sí estoy obligado a desarrollarlo en la clase concreta. Bueno, de vuelta, esta es por definición porque no contenemos la palabra reservada abstract al momento de generar el código. Bueno, acá, como dije, vamos a poder definir métodos y propiedades. Métodos, digamos que es para cualquier lenguaje que cumpla con el paradigma orientado a objetos. Propiedades, indexadores y eventos, digamos, es más nuestro, más de lo que es el entorno .NET y particularmente C#. Se pueden incluir, digamos, como elementos en estas interfaces. Nosotros le vamos a dar más prioridad a los métodos y o propiedades para poder utilizarla no solo en el examen, en el trabajo práctico, sino en los distintos ejercicios. Pero bueno, fíjense que acá me indica que no permite definir atributos, por ejemplo, en otros lenguajes sí, y obviamente mucho menos la firma de constructores. Y los constructores siempre son propios de cada una de esas clases. Y fíjense que, bueno, acá sí indica que por definición son públicos y abstractos. Bueno, eso es a la hora de la implementación en las distintas clases que lo podemos utilizar. Entonces, fijémonos que acá yo voy a poder definir una estructura cuasi una clase. ¿Por qué? Porque voy a tener propiedades que simulan atributos y porque voy a poder tener definiciones de métodos para una determinada clase y voy a poder agregarlo a otras clases. Y esto que va a suplir, bueno, esto en parte también suple la imposibilidad de que nosotros podamos tener herencia múltiple, ¿sí? Si recordamos en la clase de herencia, una de las cosas que no podíamos nosotros hacer era tener dos o más clases bases para una clase derivada, ¿sí? Siempre la relación era una clase base y puede derivar en n clases, pero siempre la relación de herencia era única. Bueno, fíjense que con propiedades yo puedo hacer la simulación de que estoy heredando de dos lugares distintos. Y en los hechos esto es así, porque yo voy a tener, digamos, los atributos y métodos que vienen de la clase, entre comillas, normal, heredados, ¿sí? No tengo que hacer nada. Y por otro lado, voy a poder tener una o más interfaces, acá sí puedo implementar las que yo quiera, y voy a estar obligado a darle implementación a esas propiedades o esos métodos, con lo cual lo que estoy haciendo es decir, bueno, tengo dos clases y voy a recibir atributos de un lado, atributos del otro, métodos de un lado, métodos del otro. Aunque técnicamente no es una herencia, sino que estamos implementando interfaces, ¿sí? Pero estoy simulando esta relación de herencia múltiple, que este lenguaje y muchos otros no permite, ¿sí? Básicamente porque nada, puede llegar a haber conflictos entre nombres de métodos, entre nombres de atributos, etcétera, etcétera. Bueno, acá también podemos llegar a tener estos conflictos, pero tenemos otras formas de solucionarlos. Bueno, fíjense que la parte fácil que les mencioné al principio
es la de la creación y de la implementación de la interfaz. Implementar o generar una interfase es muy sencilla. Fíjense que tiene la misma estructura que ya venimos acostumbrados con otros elementos. Modificador de visibilidad, de acuerdo a qué alcance quiero que tenga esa interfaz. En vez de, por ejemplo, la palabra reservada class para generarme una clase, bueno, palabra reservada interface. Y el nombre del elemento. Acá de vuelta, por convención, las interfaces deberían ser nombradas con una I mayúscula al comienzo del nombre de la interfaz. Bueno, justamente para tenerlas ordenadas y saber que ese elemento se trata de una interfaz y no de una clase, digamos, estándar. Y bueno, después la definición de los miembros que tenga. En este caso, fíjense, no puedo colocar un modificador public al método en este caso, aunque por definición es público. La firma del método es, bueno, lo que necesitemos. En este caso, retornar un string no recibirá parámetros, pero si tiene parámetros, como siempre, tipo, nombre del parámetro, coma, siguiente tipo, siguiente parámetro, y así la cantidad que querramos, pero termina con punto y coma. ¿Sí? No hay implementación en el método. Esto solo es posible en una clase si tengo el modificador abstract. ¿Sí? Porque justamente es la definición de un método abstracto. Pero dentro del cuerpo de una interfaz no puedo poner modificador abstract, aunque de hecho, por definición, sí lo es. ¿Sí? No tiene implementación este método. Y después, bueno, vamos a tener que obligatoriamente dar en la clase que implementa esta interfaz. Y bueno, acá no tienen un ejemplo de propiedades. Ahora le vamos a mostrar uno. Pero bueno, lo mismo pasa con las propiedades. Y fíjense que si yo quiero implementar, un poquito chico, ahí. Si yo quiero implementar esta interfaz en una clase, dos puntos, el mismo operador que utilizo para indicar herencia y el nombre de la interfaz. ¿Sí? Pero a diferencia de la herencia, que nosotros teníamos implícitamente todos los miembros heredados de la clase base, acá vamos a tener que escribirlos explícitamente. ¿Sí? En este caso, siempre respetando la firma del método o propiedad, ¿sí? Agregándole el modificador public. ¿Sí? Acá sí, si yo me olvido de ponerlo o, digamos, copio y pego, el compilador me va a indicar, no, te falta modificador público, porque de vuelta, acá por definición es público, pero bueno, cuando lo tengo que implementar lo tengo que colocar sí o sí. Y bueno, después la implementación que querramos. En este caso, como retorno un string, nada, retorno el string que sea, pero ese string pues, puede venir de un listado de una base de datos, puede venir de la deserialización de JSON de tal o cual objeto. Bueno, no sé, cada clase sabrá cómo implementar ese método en su propia clase. ¿Y qué pasa si tengo una clase que ya tiene una, o ya deriva de otra? Bueno, la construcción siempre es igual. Siempre es dos puntos. La clase base, siempre primero, coma, interfaz 1, coma, interfaz 2, coma, interfaz 3, o las interfaces que nosotros querramos. ¿Sí? Pero siempre primero es clase derivada, dos puntos, clase hija. Clase padre, perdón. Y si no tengo clase base, bueno, ahí se utiliza el dos puntos y la interfaz. Después es lo mismo. Sí o sí voy a estar obligado a implementar todos los miembros de esta interfaz y darle una implementación X. No sé, una devolver un tipo de string y la otra. Bueno, listo. ¿Que comparten en común estas dos cosas? Bueno, que tienen el mismo método. Y no solo eso. Si vamos al fino, fíjense que yo acá estoy diciendo clase email, dos puntos, otro elemento. Estoy marcando una relación de herencia. Bueno, esto, si bien no es una relación de herencia directa, sí yo puedo decir que los objetos de tipo email también van a ser de tipo y mensaje.
como acá puedo decir que los objetos de tipo carta son de tipo carta y de tipo papel y de tipo y mensaje. Es decir, también estoy construyendo tipos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque un email también es un y mensaje. Una carta también es un papel y también es un y mensaje, para este ejemplo. Entonces, nada, esto me da la posibilidad también de generar variables de tipo y mensaje, pasarla como parámetro a otras clases, sin problemas, como cualquier otro tipo de dato que hayamos usado, incluso los enumerados, es igual. Lo único que, ¿qué tipos de objetos van a poder entrar en este mensaje? Bueno, un email, porque también es mensaje, una carta, porque también es mensaje, y un papel, porque también es mensaje. Cualquiera de estas tres clases distintas pueden ingresar como variable este mensaje. ¿Por qué? Porque también son del tipo y mensaje, aunque no por relación de herencia, digamos, directa. Entonces, fíjense que esto efectivamente simula una relación de herencia que en este caso es múltiple, porque tengo, digamos, dos, entre comillas, padres. Uno es la clase base y el otro es esta interfaz. Pero en la interfaz estoy obligado de escribir explícitamente esos miembros. Si es uno, uno. Si son cinco, los cinco. Por más que después use uno o dos de esos 5 métodos, igual le tengo que dar implementación. Si no, eso genera un error en tiempo de compilación. No me deja compilar. Es un error. Bueno, y acá tenemos dos tipos de implementación. Esto lo vamos a ver en el código más fácil. Una implícita y otra explícita. Bueno, y ahí tienen ejercicios. Veamos. Este es el diagrama que vimos recién. No, chao, chis. Bueno, veamos. Yo acá tengo una clase, mi clase, que es una clase, entre comillas, estándar, no tiene nada, pero tiene, bueno, vamos a comentar todo, así vemos cómo se generan estas cosas. Pero tienen distintas implementaciones, yo lo comento, de interfaces. ¿Sí? Hasta acá es una clase normal, ¿sí? No tiene atributos, no tiene métodos. ¿Qué pasa si yo quiero hacer una implementación de una interfaz? Bueno, primero la tengo que definir. En este caso, esta es mi interfase. ¿Sí? De vuelta, modificador de visibilidad de la interfaz, si es pública, privada, internal o internal protective, cualquiera de esos valores valen. Palabra reservada interface y el nombre. ¿Sí? Y después las cosas que podemos tener. Acá, nada, están colocadas todas las cosas que podemos tener, aunque todavía eventos no hayamos visto, no importa. Digamos, acá están marcadas todas las cosas que podemos tener dentro de una interfaz. ¿Qué van a ser? Una propiedad que no tiene que tener implementación. En este caso es una propiedad de solo lectura. Fíjense que tiene el accesor get y termina con punto y coma. ¿Sí? No tiene ningún return, no tiene código. Un método, de vuelta, acá no puedo colocarle public, ni private, ni nada de eso. Public, lo que sea, esto me va a marcar un error. ¿Sí? Cuando lo quiera compilar, esto no va. Y tampoco va el abstract. Uy, lo puse como que no. No va tampoco el abstract. Si esto cuando lo compile me va a generar errores. Aunque por definición sea abstracto y aunque por definición sea público. ¿Sí? Esto no se puede poner en la definición de mi interfaz. Bueno, eventos semana que viene, pero bueno, puedo generar el evento click o el evento, no sé,
botón enviar correo electrónico, siguiendo el ejemplo de las diapositivas, o un indexador si es que tengo cosas que indexar. Bueno, acá están las 4 cosas que podemos nosotros tener en una interfaz. Y fíjense que si yo la implemento, vamos a implementar de a una, si yo lo implemento, automáticamente ya me genera un error, porque justamente necesito que todos y cada uno de los elementos de la interfaz tengan implementación. ¿Sí? Si me paro acá y se llega a leer, dice, mi clase no implementa la interfaz tal cosa, punto, la propiedad, punto el método, punto el evento, punto el indexador. ¿Sí? O sea, acá me está diciendo, te faltan todas estas cosas a implementar. Y acá tenemos, por suerte, la ayuda de la IDE, que me puede facilitar las cosas. Si yo voy a mostrar posibles correcciones, me dice, bueno, implementar la interfaz, obviamente completa y con código por default, o implementar la interfaz de forma explícita. ¿Sí? Fíjense que acá tengo las dos opciones, implícita y explícita, que son las que estaban marcadas acá, las formas de implementar cosas. Vamos a ver por qué unas y por qué otras. Pero bueno, la estándar o la que más se usa es la forma implícita. ¿Sí? Entonces, clic acá, listo. Me implementa todos los miembros de la interfaz. Pero cuidado, fíjense que acá la implementación lanza excepciones, justamente de que esa cosa no esté implementada. O sea, si bien esto me lo autocompleta, perfecto, yo después esto lo tengo que comentar, borrar y modificar para que funcione. Si no, cuando llega el método, lanzo una excepción. O cuando llega la propiedad, lanzo una excepción. O cuando llega el indexador, lanzo una excepción. Esto hay que agregarle el código que necesitemos nosotros. Si esto lo autocompleta la IDE, pero solo eso. Después nosotros le tenemos que dar la lógica a a nuestra clase. Bueno, este lo borro porque así nos quedamos con lo que sí tenía implementación, que es justamente esto de acá. Pero bueno, todo esto está implementado de forma implícita. ¿Sí? Bueno, justo no, porque no implementamos la otra. Ahí está. Entonces acá listo, ya no me tira error. Entonces si accedo a mi propiedad, retorno un mensaje, un texto. Si accedo a mi método, retornaré otro texto y así con todas las cosas. Así se implementa una interfaz dentro de una clase. Sencillo de la parte, digamos, del punto de vista del código. Básicamente 2 puntos. La interfaz, hago clic en que me la implemente de forma implícita y prácticamente el IntelliSense hace todo el resto. Yo después lo completo o lo relleno con las líneas de código que correspondan. Obviamente esto es un ejemplo y simplemente tiene textos y nada más. A la hora de utilizarlo, digamos, en la vida real, acá obviamente va a haber implementaciones un poco más complejas, ¿sí? Con acciones que haga una determinada clase o que sirva para ordenar o para, no sé, la cuestión que nosotros querramos. Por ahora texto. Entonces fíjense que es súper sencillo agregarla de forma implícita. En este caso, fíjense, ya no me tira error porque detecta que ya tengo todos los métodos implementados y, de vuelta, como por definición es abstracta, vuelvo acá, ¿sí? Pero no va la palabra abstract, ¿sí? En ninguno de los miembros de la interfaz, ¿sí? Cuando yo lo implemente, no tengo que colocar el override. El override solo se coloca si en la clase base tengo un método virtual o un método marcado como abstract. Si no, el override no va. O sea, suelto no va. Tiene que tener su método barra propiedad abstracto o virtual en la clase base.
¿sí? Y esto obviamente, nada, acá no pasa, no está marcado como abstracto, ¿sí? Entonces por eso acá no se pone. De hecho, si lo intento poner, me va a tener un error. Acá intento poner abstract o en cualquier lugar, me va a marcar un error cuando lo compile. No puede declarar el cuerpo porque está marcado como abstract. Ah, perdón, abstract no, override. Abstract menos. Eh, no se encontró ningún miembro adecuado para invalidar esto. ¿Qué me está diciendo? Para que yo utilice este override, necesito que en algún lado haya algo marcado como abstract o virtual. Bueno, no hay en ninguna de las dos cosas. ¿Sí? Yo acá no tengo nada ni marcado ni como virtual ni como abstract. Por eso acá me lo marca como error. Entonces siempre las clases los miembros de las interfaces no van a tener nunca el override y sí necesita el público. ¿Sí? Porque de vuelta, las interfaces tienen todos sus miembros por definición públicos. Al contrario de lo que pasa con otros bloques dentro de C Sharp, particularmente que lo asume como privado. ¿Qué más tengo? Mi otra clase. ¿Qué tenemos en mi otra clase? Bueno, esta mi otra clase no tiene nada. Bueno, esta podemos implementar la otra interfaz. Así tenemos los ejemplos. Vamos a hacer que derive de mi clase. Y que además implemente mi otra interfaz. Bueno, de vuelta. Yo acá tengo una clase con una relación de herencia normal, estándar. Y en este caso no tengo constructores, así que no necesito la invocación de este constructor. Y bueno, ya a partir de este momento, esto es una relación de herencia clásica, normal. Es decir, todos los miembros que yo tengo en la clase base los voy a tener implícitamente en la clase derivada. O sea que mi otra clase va a tener la propiedad, va a tener el método, va a tener el indexador y va a tener el evento. Por herencia. ¿Sí? Ahora, si yo necesito aplicarle otra interfaz, bueno, una interfaz, dos interfaces. ¿Y qué pasa acá? Fíjense que acá no me está marcando error. No hay errores. Me dice, listo, está todo bien. ¿Por qué? Porque mi otra interfaz, está por acá, tiene un único elemento, un único miembro, que tiene el nombre igual a uno de los miembros de la primera interfaz. ¿Se ve? Este se llama mi método, retorna un string, no recibe parámetros, y este es exactamente igual. Retorna un string, se llama mi método, no recibe parámetros. Entonces, cuando yo lo implemento en mi otra clase, como esto por herencia ya tiene la definición de mi método que retorna un string y no recibe parámetros, para el compilador dice, listo, ya está implementado esta interfaz en esta clase, no me puedo quejar de nada. Pero tal vez yo necesite diferenciar estas dos cosas. ¿Por qué? Y porque capaz que en la clase base mi método retorna algún tipo de valor y yo acá en esta clase derivada necesito que retorne otro. Entonces necesito de esta otra interfaz. Pero bueno, el compilador evidentemente me dice, no, está todo bien. Pero eso pasa porque, nada, ya asume acá, que este código que nosotros colocamos acá es el necesario para la interfaz mi otra interfaz. Se llaman igual, es lo único, pero vienen de dos interfaces distintas. Bueno, acá es donde nosotros deberíamos generar... No, esto no es. No, esto marca otra cosa. Deberíamos de generar la definición explícita de un elemento de una interfaz. ¿Para qué? Para tener la posibilidad de tener los dos métodos. Y que cada uno haga lo que corresponda. ¿Cómo hacemos esto? Bueno,
Acá, para agregar de forma explícita un miembro de una interfaz, se coloca la firma del miembro, en este caso string, era mi método, y sin parámetros. Bueno, tendrá una implementación X, y return, otra implementación, y casi. Fíjense que acá me dice, bueno, ojo, vos tenés mi método que está ocultando el miembro heredado que también se llama mi método. ¿Sí? Me está diciendo, ojo, que estás intentando duplicar esto que ya viene por herencia, que es justamente este de acá. Bueno, evidentemente, si yo hago eso con un método, entre comillas, normal, pasa esto de que estoy haciendo un eclipse, o estoy eclipsando, en este caso, este método. Pero no, yo lo que quiero indicar es que este método viene de esta interfaz. Entonces, bueno, le pongo el nombre de interfaz. Y mi otra... Ay, ¿cómo yo juraba? Mi otra interfase. Punto. Mi método. ¿Sí? Listo. Le estoy diciendo. Ay. Interfaz. Fase. Ahí está. Le estoy diciendo. Este método, si bien se llama igual que otros que puedo tener por herencia o por otras interfaces, bueno, no, este es de este elemento de acá. Y fíjense cómo ya no me marca un error. Ya ahora voy a tener dos mi métodos, digamos, si se quiere, dentro de esta clase, uno por herencia y otro el que deriva de esta interfaz. Pero de vuelta, ojo que acá no puede ir el override. ¿Por qué? Porque no tengo nada marcado como abstract o como virtual. Simplemente tengo el método por definición abstracto. Y en este caso particular, cuando hago la forma explícita, tampoco le puedo poner el modificador public. Fíjense, el modificador public no es válido para este elemento. De vuelta, acá, si yo no coloco el public, esto me lo va a compilar bien, y por definición también es público. Entonces lo voy a poder acceder desde afuera de la clase. ¿Sí? Si no, quedaría también dentro de la misma. Entonces fíjense que yo ahora voy a poder en el main, por acá, generar mi otra clase, mi otra clase, y voy a poder eh, acceder al método, digamos, que viene implementado de la primera interfaz y al método que viene de la otra interfaz. Pero fíjense que también tiene una vueltita de rosca más, porque de vuelta yo nunca podría, si hago mi clase punto, nunca podría tener dos elementos que se llamen iguales con la misma firma, porque eso no es una sobrecarga. Estoy duplicando un elemento dentro de mi clase. Entonces acá me muestra solo uno. ¿Quién es este método? Bueno, este método es el que viene por herencia, el que está definido en la clase base. Este es el que me muestra cuando yo hago objeto mi otra clase punto. Y el otro, el que viene de la interfaz, mi otra interfaz, ¿sí? Que definimos acá, para poder accederlo, bueno, tenemos que dar una vueltita más. Esa vueltita es castear mi objeto, ¿sí? A la interfaz. Esto se puede hacer ¿por qué? Porque ahora mi otra clase es de tipo mi otra clase, es de tipo mi clase y también es de tipo mi otra interfase. Y también de tipo mi interfaz. O sea, como que tiene varios tipos posibles. ¿Por qué? Bueno, algunas son por relación de herencia y otras son porque estoy implementando una determinada interfaz. Entonces, yo esto lo puedo castear tranquilamente. Esto es de este tipo, no hay problemas. Y cuando yo casteo y accedo con el operador punto, bueno, fíjense que tengo los métodos de object,
los estándar de object, equal, get hashcode, get type, etcétera, tu string, y mi método. Mi método es el de interfaz. No sé si llega a ver ahí, pero dice y mi otra interfaz punto mi método. O sea que lo puedo acceder, es público, pero bueno, está encapsulado dentro de mi del tipo de dato y mi otra interfaz. Entonces, ¿para qué necesitaría eh, utilizar yo eh, una, eh, una implementación implícita o explícita? Bueno, cuando pasan estas cosas, que justamente fue uno de los motivos por el cual no se permite la herencia múltiple, que yo tenga en distintas clases base, ¿sí? Esto simula una clase base, un miembro igual, con el mismo nombre, a otro de otra clase base, y que ambos converjan en una clase derivada. ¿Ahí qué hago? ¿Con cuál me quedo? ¿Con el de la clase 1? ¿Con el de la clase 2? Los dos no pueden estar. Bueno, sí podrían, bueno, ahora con esta técnica de implementar interfaces de forma explícita. ¿Por qué? Porque cada uno indica, bueno, este nombre viene a esta interfaz. Este otro nombre viene a esta otra interfaz. El compilador ahí no tiene dudas a dónde ir. Pero de vuelta, desde el main, entre comillas, para indicarle que vaya a un determinado miembro, bueno, le tengo que decir, o anda que es de mi otra clase, o anda el que está definido implícitamente y se llama mi método. Si yo también lo hubiera puesto como explícito, bueno, le saco el public y le coloco acá el nombre de la interfase. Bueno, tendría que hacer lo mismo. Y mi interfase punto mi método. Bueno, y bueno, de paso también mostramos que una interfaz puede tener miembros implementados implícitos o explícitos indistintamente de acuerdo a lo que yo necesite. Pero bueno, acá me cambian cosas. Acá ya me dice, no encuentro el método. Si vuelvo a poner el operador punto, ya esto no apareció más. ¿Sí? No está más mi método. Ni el de la interfase 1 ni de la interfase 2. ¿Por qué? Porque, bueno, para accederlo tengo que hacer lo mismo. Tengo que todo esto castearlo, en este caso, a algo de tipo y mi interfaz. No, mi otra no. Mi interfase. Ahí está. Y recién ahí, punto. Me falta una. Acá. Ahí. Y recién ahí, punto. La cosa. ¿Qué pasó? No invocable. What? Acá venimos con Tucson de vuelta. Paréntesis están al revés. Así. Acá. No, me falta uno acá. Ahí está. Y este creo que está de más, pero bueno, ya estamos. Acá. Este es ahora. Ahí está. Punto. Y acá sí voy a poder acceder a mis elementos de esta interfaz. Me faltó uno más. Perdón. Este que englobea este. Ahí está, ahora sí. La cuestión de encapsulamientos. Y bueno, acá sí accedo a mi método. ¿A cuál? Al de mi interfaz.método. Y este es mi otra interfaz.método. Y por eso va a poder distinguir, digamos, ambas definiciones, ¿sí? De ambos miembros que son o tienen el mismo nombre y están, digamos, en distintas o bien de distintas interfaces. ¿Tiene su vuelta? Sí, tiene su vuelta, pero es la única forma de que podamos tener bajo la misma relación de herencia o incluso, bueno, como estaba planteado originalmente el ejemplo, que estaban las dos interfaces juntas, dos miembros con el mismo nombre.
sí o sí, o uno de los dos está implícito y el otro explícito, o los dos explícitos, porque si no, no se pueden, este, el compilador no sabría dónde ir. Cuando yo hago objeto punto el método, ¿a cuál voy? ¿A este bloque de código, el que está acá o el que está definido acá? Y eso nunca puede pasar. Perdón, acá. Eso nunca puede pasar. No, el compilador no admite dualidad de cosas. O voy a uno y ese uno siempre tiene que ser el mismo o te marca un error. Estás duplicando código en el método, en la propiedad, en lo que sea. Entonces, nada, si tengo estas cosas donde tengo miembros que tienen el mismo nombre, bueno, al menos uno de los dos va a tener que estar este, generado de forma explícita. Y si tengo los dos de forma explícita, bueno, ahí no hay problema. Puedo acceder a los dos, no hay inconvenientes. Pero, nada, es un poco más complejo de accederlo, digamos, del lado del main o del formulario que le esté accediendo. ¿Por qué? Porque tengo que eh, generar un unboxing del objeto al tipo mi interfaz o mi interfaz 2 o como se llame. Y después acceder a ese elemento. Después es todo igual. Acá que tiene ejemplos con archivos de serializaciones. Entonces, nada, la parte fácil, entre comillas, es esta. Cómo se define una interfaz, qué cosa le puedo meter a la interfaz y cómo tengo que sí o sí implementarla en la clase X. Después, yo puedo generar variables de tipo y mi interfaz. Sí, puedo. Vamos a ponerle A para hacerlas más sencilla. Y también puedo generar variables de I, mi otra interfaz. Vamos a ponerle B como variables. ¿Sí? Estos son variables. Ahora, las interfaces, yo no las voy a poder instanciar. ¿Sí? Sí le voy a poder decir, bueno, A va a ser de tipo clase, un objeto concreto. Sería, de vuelta, por definición, como una definición de una clase abstracta, ¿sí? Que no puede tener instancias de dicha clase, pero sí puede alojar objetos de clases derivadas. ¿Sí? Puede ser clase, que es de tipo mi otra clase, acá no está la común, vamos a poner una común acá, o de tipo mi clase, obj, vamos a ponerle igual new mi clase, también podría ser de tipo obj. ¿Por qué? Porque es como si estuviese en una relación de herencia. Simula una herencia múltiple. Entonces, fíjense que A puede ser obj o puede ser clase. Cualquiera de las dos. B, lo mismo. Es una variable de tipo mi otra interfaz. ¿Puede ser clase? Sí. ¿Por qué? Porque mi otra clase implementa esta interfaz. ¿Sí? ¿Y qué pasa si quiero hacer que mi otra interfaz valga obj? Intentamos. Me tira un error. ¿Por qué me tira un error? Olvidémonos el nulo. Dice, no se puede convertir implícitamente mi clase en mi otra interfaz. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque justamente mi clase no implementa esta otra interfaz. Entonces no es de tipo mi otra interfaz. La clase derivada sí. Bueno, es así, no tiene problemas. Porque es del mismo tipo. También es de tipo mi otra interfaz. ¿Sí? Si yo mi clase le implemento esta otra interfaz y no me tira error, bueno, me está tirando este. Ok. Comentamos. Listo. Ahora vamos a chillar la otra. En el main voy a poder poner que sea de tipo BJ, que sea de tipo clase, cualquiera de los dos. ¿Por qué? Porque ambas también son de tipo esa interfaz. Acá ya estamos construyendo tipos nuevos. Pero de vuelta, esta es como si fuese un tipo abstracto. Puede contener objetos derivados, entre comillas. Estoy haciendo muchas comillas con mis dedos, porque en realidad no estoy derivando nada.
Acá estoy implementando una interfaz. ¿Sí? Simula herencia múltiple, pero no lo es técnicamente. Si eso es Profe, y ahí A y B, ¿qué tendrían las propiedades y los métodos de las interfaces correspondientes, digamos? Claro, cuando yo hago B punto, lo que voy a poder ver son todos los miembros que tiene esa interfaz y nada más. ¿Sí? Si yo hago el otro era lo mismo con A. ¿Y por qué puedo hacer esto? Porque yo me garantizo, estas tienen las propiedades, yo me garantizo qué cosa, de que cualquier clase, independientemente si están en una relación de herencia o no, si sean de algo parecido o no, todas van a implementar los miembros de esa interfaz. Entonces acá no voy a tener problemas. Yo voy a hacer A punto y voy a acceder al método o a la propiedad o al evento que está definido en una clase individual. Después el resto de la magia va por el lado del polimorfismo. Ahí con el polimorfismo, bueno, sabe a qué definición ir. Si tiene que ir, no sé, al objeto de tipo mi clase, o al objeto de tipo mi otra clase, o al objeto de tipo paloma, o al objeto de tipo cuervo. No sé, dependiendo de cuál sea. Eso ya entra el concepto de polimorfismo en juego también. Pero después para la interfaz es esto. Yo defino una determinada cantidad de elementos y esos elementos sí o sí tienen que estar implementados en la clase que justamente implementa la interfaz. Sí o sí. Y después yo desde cualquier lado, bueno, los invoco. Después el polimorfismo sabrá si es un objeto de tipo paloma, un objeto de tipo mail o un objeto de tipo correo. Qué sé yo. Y Profe, darle a la implementación que corresponda. y me queda otra duda. Entiendo todos los conceptos, pero no me queda claro en qué momento la deberíamos implementar una interfase o una clase abstracta, por ejemplo. ¿Para qué Bien, específicamente lo deberíamos bien. usar? La clase abstracta es cuando sí o sí necesito una estructura de código que tengan cosas en común, jerarquía de clases. La interfaz me va a servir para cuando justamente no necesariamente la tenga que meter dentro de una jerarquía. Porque si, digamos, si yo sé que dentro de mi clase voy a necesitar el método 1, el método 2, bueno, no hago una interfaz. Genero en la clase base ese método 1 y 2 y todos los demás lo van a tener por herencia. Listo. Pero el chiste o el key de la cuestión es que yo, por ejemplo, acá en el ejemplo este que está por acá abajo, yo voy a tener un objeto auto que no tiene nada que ver con un objeto persona, que no tiene nada que ver con un objeto eh, guitarra, tres objetos distintos que tienen sus jerarquías separadas, etcétera, etcétera, y aún así poder darle cosas en común. ¿Para qué? Bueno, en este caso para serializar a XML o serializar a JSON o para mostrar un mensaje o para enviar un mensaje. Esa sería la diferencia, cuándo usar unas y otras. Si tengo, si estoy dentro de una estructura, una jerarquía de clases, bueno, ahí va atributos y métodos en la clase base. Y si necesito que eso se propague por distintas cosas que no tienen nada que ver entre sí, interfaz. Porque no podría tener, digamos, entre auto, guitarra y persona una clase base. ¿Quién sería la clase base? No existe. Son cosas totalmente O separadas. sea, la única relación que los une es la funcionalidad que vas a tener dentro de una interfaz, digamos. Después Exacto. los atributos y todo ese tipo de cosas que Después no pueden tener tienen que ver. atributos propios, sí, eso, no importa. Claro. Sí, Yo sí. te iba a hacer una pregunta con respecto a las interfaces. ¿Pueden heredar de otras? Imagino que sí, pero No, pregunto. Ah, no pueden. Ah, acá mira. no. Hay otros lenguajes que sí. No, acá no. Ah, ok. No, pero te iba a preguntar porque si heredaba de otra, vos, por ejemplo, una clase le das una interfaz y podés tener de tipo la la interfaz derivada y de la padre, me imagino también, ¿no? Claro, sí, pero no, acá Acá no. no se En puede. este lenguaje no se puede. En otros sí. Se puede instanciar, se puede agregar atributos, o sea, casi como una definición de una clase, entre comillas, normal. Pero no, acá no. Por eso les decía, hay conceptos que, bueno, van a aplicar a cualquier lenguaje de programación de objetos que se topen a lo largo de su vida profesional, que son los mismos. Sirve para esto, sí o sí tengo que implementar estos elementos, etcétera, etcétera. ¿Qué cambio entre el lenguaje y el lenguaje? Bueno,
qué cosas puedo tener y qué cosas no, qué cosas puedo hacer y qué cosas no. Pero por cuestiones del lenguaje en sí, no por algo más que eso. Y para la implementación de una interfaz, cuando la queremos crear como en el proyecto, digamos, la implementamos como si fuera una clase de tipo consola normal, un proyecto de tipo consola, No, o... no, esto vengo acá. Estoy en mi proyecto tipo entidades, como siempre. Agregar nuevo elemento, es una plantilla. Interfaz. Fíjense que es la segunda. Y me abre, digamos, el bloquecito. ¿Dónde está? Acá. Con esto. Internal Interface, Interface 1, me va a decir. Bueno, ahí le cambio el nombre. Pero sí es una plantilla más. Y vacía, obvio. Después, bueno, vayan pensando. Perfecto, yo tengo una interfaz que me junta cosas. ¿Qué puedo hacer? Y bueno, puedo tener una interfaz que, no sé, reciba un determinado objeto y ese objeto lo pueda guardar en una base de datos o lo pueda guardar en un archivo log, no sé, el objeto usuario, qué sé yo. Y además, no sé, le pase otro objeto para guardar, no sé, la serialización de JSON de, no sé, algo. Ya vayan pensando. Por eso le dije, a partir de ahora van a poder ir pensando y un poquito más adelante, cuando mastiquemos otros temas, ya ahí van a poder implementarlo en su proyecto. Por ahora lo pueden ir pensando. ¿Por qué les digo esto? Bueno, este ejemplo de por acá, creo que es este, por ejemplo, sí. Requiere otro concepto que, bueno, hoy claramente por tiempo no lo vamos a poder desarrollar. Lo verán el lunes, que es el concepto de generics. Fíjense que yo acá estoy definiendo una interfaz, digamos como si fuese una colección genérica. Fíjense que tiene la misma forma. Entre mayor y menor, una variable t, y a partir de ahí, bueno, poder generar código. Bueno, la idea de la generalización es justamente esta. Es el sumum de la reutilización de código. Yo voy a generar ahora clases, interfaces también, obviamente, que puedan ser genéricas, así como lo son las colecciones que estuvimos usando hasta hace 5 minutos. La lista genérica, bueno, es una clase de este tipo, ¿sí? Que yo puedo pasarle, digamos, un objeto de casi cualquier cosa. Bueno, acá es lo mismo, además que ahora lo vamos a hacer nosotros. Yo acá le estoy diciendo que voy a generar una interfaz que va a ser de un determinado tipo. ¿De qué tipo? Y bueno, no sé, puede ser de tipo auto, o de tipo JSON, perdón, o de tipo guitarra, o de tipo persona. Y a partir de ahí, bueno, se va a aplicar en la clase que corresponda y va a tener obligatoriamente que implementar el método serializar o deserializar con esos parámetros y esos retornos. Lo mismo, bueno, la otra es igual, va, parecido. Es un JSON DT, donde le paso los métodos para... Fíjense que esto no tiene implementación. ¿Por qué? Y bueno, porque la idea es que, no sé, ¿quién era que implementaba esto? Está, la serializadora. Que yo a esta clase le pase un objeto de tipo persona y yo ya pueda serializar y deserializar a JSON o a XML objetos de tipo persona. ¿Y quién tiene que tener el código de implementación de estas cosas? Y la clase que implementa las interfaces, no la interfaz. La interfaz no podría saber cómo escribir el código para serializar algo genérico. No. ¿Quién lo tiene que hacer? Bueno, la propia clase. Por eso es que acá, fíjense que cuando se deserializa, bueno, cumple con todos los pasos. Voy a serializar qué cosa. Bueno, algo que está en este lugar, de tipo text. ¿Qué tipo va a ser? Bueno, el tipo X, persona, guitarra o XML que sea. Después, bueno, el bloque de serialización y deserialización es el mismo. No cambia mucho. Pero bueno, esta vueltita de tuerca la vamos a ver el lunes, como para también ver generics y que bueno, se pueda acoplar con lo de interfaces también. Pero básicamente, Profe,
Estaba viendo, creo que me deja heredar de otra interfaz. A ver. Si lo querés testear un toque. Bueno, ojo eh, que esto no pasaba hasta la versión, creo que 7 de Sellar. No sé ahora. Igual yo tengo la 6, no tengo la que... ¿Sí? ¿6? Sí, ¿Por qué tenés la 6? no, La no era última. la 6.0 la que usamos. No, no, no. Ese es el punto net. Claro, ese es .NET. No, Ah, perdón. el compilador, a su vez, creo que está en la 9, 10 actualmente. Ah, ok, no, entendí mal entonces. Para que no encuentro el programa. Bueno, lo abro por acá. Vos decís que esto se puede hacer tranquilamente. Puede ser. Qué miedo, Sí, nene. me puse a testear para ver qué onda y... Bueno, sí, se ve que acá lo deja. Bueno, esto por ejemplo antes no sucedía. Pero bueno, de vuelta, son versiones de los compiladores. Capaz que ahora sí está permitido. Igual ya esto es... No sé cómo van a hacer para eh, utilizar y mantener estas interfaces si se pueden heredar y son cosas distintas con mismos nombres. Un lindo desafío. Justamente todo esto se evitó desde los inicios de .NET eh, por los conflictos posibles que se dan al momento de generar herencias múltiples. Por eso el único lenguaje que se dejó es C++, que bueno, que corre por afuera del framework, eh, al cual sí le podés poner herencia múltiple, porque eso trae un montón de conflictos, que básicamente son duplicidad de nombres. Acá me está diciendo, ¿ves? Estoy ocultando una cosa a partir de otra, porque claramente tiene el mismo nombre. Bueno, después me voy a fijar bien en qué versión admitieron estas cosas. Pero bueno, no vamos a hacer herencia de interfaces, no, olvídense. No, interfase común, y ya les digo, propiedad método, evento tal vez. Bueno, cuando lleguemos a eventos también lo podrían agregar, pero hasta ahí como mucho. Después, bueno, cuando vean la parte de generics, ahí se va a abrir otro mundo distinto y ahí vamos a poder hacer cosas más interesantes, no solo con las clases, que ahora van a ser genéricas, sino también con las interfaces para poder aplicar distintas funcionalidades a distintas cosas, codificando en una sola vez. Fíjense que esta clase serializadora, digamos, está codificada una sola vez, el serializar y deserializar, en este caso en JSON y en, ¿cómo es? XML, una sola vez. Si no, yo todo esto tendría que hacerlo una para la guitarra, otra para la persona y otra para, ¿qué era el otro? Auto. Tendría que hacer básicamente tres clases que hacen lo mismo o muy parecido eh, por cada objeto que quiera serializar. Acá voy a poder serializar cualquier cosa que le pase. Objeto auto, persona, dragón místico, lo que sea, me lo va a serializar. Y lo codifiqué, digamos, una vez. Bueno, por eso digo que es el sumum de la reutilización de código. Pero bueno, los detalles, para más información, venga el lunes 8:30 en este mismo Vaticanal. Y bueno, ahí van a ver cómo hacerlo y cómo empezar a reutilizar las cosas. Bueno, de acá, no mucho más. Lo que queda, obviamente, es la parte de la práctica. Ya les digo, esto tiene dos partes. Una fácil, que es la del código. Prácticamente el IntelliSense me lo escribe solo. Y la otra, tal vez la más compleja, que es justamente la parte de entender el concepto y más que nada, como anticipé que iba a pasar, el para qué y cuándo tendría que utilizar una interfaz en determinada situación. Bueno, eh, práctica, experiencia, y ahí nos vamos a dar cuenta. Pero básicamente y a grandes rasgos, si no tiene nada que ver con la jerarquía de clases, bueno, genero una interfaz. Si tiene que ver con la jerarquía de clases, bueno, lo meto en alguna de las clases bases
como atributo, como método o como propiedad de esa jerarquía, digamos. Esa sería la regla, digamos, como para empezar. Pero bueno, justamente se nos van a dar situaciones en donde tengamos cosas que son distintas entre sí y que no puedan tener de forma lógica, obviamente que por código se podría, pero digamos, en forma lógica, yo no puedo unir un auto, una guitarra y una persona en una clase base. Sí, de vuelta, por código sí, porque es sencillo. Pongo 2 puntos, mi clase loca, y derivo en estas 3 y no hay problema. Pero no tendría sentido lógico o no representaría un objeto de la realidad esta cosa. Entonces, para eso, bueno, una interfaz que pueda aplicarse a cualquiera de estas 3 clases, o más, o n clases. Disculpa, Maxi, creo que hice un ejemplo sencillito. No sé si se los puedo mostrar a los chicos. ¿Sí? ¿Cómo que no? ¿Sí? Espera que descomparto. A ver si por ahí también le suma un poquito más. Dale. Viste que vos tenías, o estuviste hablando de persona, una clase abstracta. Le hice así sencillito. Acá podemos agregar, como habló Maxi al principio, métodos virtuales, abstractos, propiedades. Podemos hacer muchas cosas. Ya las estuvimos viendo un poco y estuvieron ustedes trabajando con esto. Y después tengo otra clase que es animal, que también llegamos a hablar en algún momento. Es pública, es abstracta también. Tengo, en este caso, no sé si se llega a ver bien. Sí, se ve bien. Bueno, Sí, se ve. tengo nombre y edad. Y en persona tengo nombre y ID. Podría tener otros atributos, lo que ustedes quieran. De nuevo. Y después tengo a Paloma, que hereda de animal. Implemento lo que es el constructor base y esta vez tiene un mensaje. Y bueno, acá estoy implementando lo que es la interfaz. La interfaz es sencillita. Public interface y mensaje, un método que va a enviar un mensaje. Y después tengo mensajero, que mensajero hereda de persona y utiliza también la interfaz que me creé de enviar mensaje. Si se fijan, esta vez usa me llamo, uso el nombre del mensajero en este caso, que en realidad acá hubiese estado bueno cartero y ahora van a ver por qué. Y paso el mensaje, ¿no? De nuevo, como dijo Maxi recién, si necesito 2 clases abstractas que necesito generar como una estructura de clase, tengo persona, acá podría poner sueldo, calcular, no sé, un montón de cosas. Acá podría poner en edad, en paloma, en animal, no sé, calcular promedio de edad. De nuevo, podríamos tener distintas cosas. La paloma con la persona, o sea, un animal con una persona, 2 cosas distintas. Uno vuela, el otro camina. Podemos hacer, o puede ser que sea todo parte de, no sé, un lugar donde envían mensajes, pero 2 divisiones distintas. Entonces podemos hacer distintos métodos para las distintas clases. Pero las 2 implementan una interfaz que es enviar mensaje. Después, ¿cómo uso esto, no? Estaba viendo que por ahí lo que podríamos hacer es, creamos los objetos, creé 2 palomas, creé 2 personas, 2 carteros, por eso le decía que tal vez era mejor cartero. Le puse cualquier nombre, en este caso aprobaste. Acá uno, el cartero, Víctor dice tengo una carta de tu familia, José dice tengo la nota de tu examen. Recién Maxi les dijo que podemos crear ¿cómo es? Un tipo de la interfaz. Bueno, me creé una lista que implemente la interfaz. Le puse, podría ponerle lista de mensajeros. Creo esta lista y voy agregando lo que implementa mi interfaz a mi lista. Entonces después puedo recorrer esta lista que tienen estos tipos que implementan este tipo de interfaz buscando este tipo de métodos. Y son 2 clases completamente distintas. Como dijo Maxi recién, o sea, no tengo que crear una clase que se llame mi clase loca y que implementen esas cosas que nosotros estamos usando, sino que fíjense que son 2 clases que tienen clases abstractas, que son totalmente distintas, pero que implementan una interfaz y que yo puedo recorrer y llamar a este método. Yo corro esto y muestro los mensajes. Muestro los de la paloma con el nombre de la paloma y muestro lo de los carteros con los nombres de los carteros y los mensajes de ellos.
No sé si fue muy rápido o se entendió otro tipo de forma de usar esto o que por ahí les puede sumar. Esteban, yo entendí, te hago una consulta. Sí. Mensajeros espera, o sea, es una lista de mensaje, de interfaz de Claro, los que mensaje. implementan esta interfaz, sí. Claro, pero vos le agregás Paloma 1 que es de tipo Paloma y Mensajero 1 y 2 que es de tipo Mensajero. Sí, A ver si entendí bien. O sea, por más que vos le estés agregando un tipo que no es explícitamente de interfaz mensaje, pero como tiene algo de interfaz implementa en mensaje. realidad, implementa si la interfaz yo lo puedo usar en Claro, mi... bueno, sí, que lo implementa, se puede hacer igual. O sea, por más que sea de otro tipo en realidad que estés agregando a la lista. Claro, fíjate acá, es lo que hablaba Max hace un ratito, ¿no? El C# no tiene herencia múltiple, pero acá simulamos esa herencia múltiple. No sé, corregime, Maxi, si en alguna cosita me equivoco, pero es lo que podemos llegar a hacer. Fíjense que son dos tipos distintos, pero implementan esta interfaz, entonces pues, estamos seguros que también van a tener este método. Ok. ¿Sí? Básicamente en esa lista puedes poner cualquier clase random que, digamos, incluya a Estoy la implementando mi interfaz, interfaz. Sí. claro, que implemente esa interfaz. Está bien. Y ahí adentro solamente vas a poder acceder a los métodos dentro de la interfaz. Claro, viste que hace un ratito Maxi mostró cuando estaba implementada la interfaz podía acceder a eso, si no me tiraba un error, Claro. porque no lo Claro, tiene. porque pero en el for each es de la interfaz, ¿no? Claro, el que implementa la interfaz, el tipo que implementa la interfaz. No sé si les sirvió, si... Sí. sí. Sí, sí, joya. Sí, la verdad que sí. Listo, Maxi, todo tuyo. No sé si estás por ahí. Después, si quieren, igual se lo subo en un mini repo y se los paso. A ver, aguárdame un segundito. Dale, por favor. Está bueno el ejemplo, porque es lo que vamos a usar, me parece, en el proyecto. Como la misma idea. Claro, o sea, lo pensé como otra forma de que la puedan utilizar. Después es los que una vuelta les mencioné que Maxi les mostró lo de Generics. ¿Se acuerdan que yo les dije en algún momento, ustedes serializaban cada clase y ahora tenemos algo más genérico para serializar? Igual después lo vamos a ver qué es Generics. Y nada, Claro, sí. pasar la Esto- clase, serializa, listo. O sea, tenés algo genérico que va a serializar tus clases. Sí, claro. Sí, me habías dicho cuando te pregunté por lo de serializar. Si te acordás, entonces esto es mucho más fácil. Es Sí, mucho más claro. fácil. Sí, sí, total. No, Y y esto que vimos hoy también para todo lo que es listar lo que sea que tengas, ¿no? O sea, mostrar tu lista, digamos, te facilita un montón porque usas el mismo método para todo y listo. claro, pueden crear cosas distintas. Capaz que agregaste algo nuevo y no tiene nada que ver con la otra clase, pero comparten un método, no sé, y lo Exacto. podés mostrar. O podés ir a ese método y mostrar eso y ya está, lo recorres de esa manera. No tenés que duplicar código y de nuevo, o sea, es mucho más sencillo. Creaste una lista de elementos de tipos que no tienen nada que ver, pero que implementan una misma interfaz. Sí, Esa está sería bueno. una manera. Sí. ¿Listo? 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 No, si está bien. De nuevo, mientras más commit, mejor. Son todos los commits que están haciendo, como le dijo Maxi al principio. ¿Sí? Bueno, a ver, abóname que le mando un mensajito. Mm, Bueno, como ahí estás, última. ahí estás. Ahí estás. Sí, es te iba a mandar un mensajito. no, sí, estaba. Pensé que iban a preguntar algo más. Decía, como última recomendación, insistimos. Nueva rama, genero esta nueva rama y empiezo a aplicar las cosas que yo ya sé, que me faltaron hacer en esta primera entrega, para ya ir adelantando código. Y les repito, son cosas que algunas se resuelven muy sencillas. El README se resuelve sencillo, el diagrama de clase se resuelve sencillo,
Eh, Tal vez cueste más tiempo el tema de las jerarquías de clases con los equals y los igual, que de vuelta, no más de 2 líneas de código por cada cosa que hay que arreglar. Y a partir de ahí son detalles mínimos que hay que modificar para que me quede bien. Una vez que me queda bien, ya a partir de la semana que viene van a tener el enunciado de lo que es la segunda parte. De vuelta, no van a tener el conocimiento de todos los elementos que se necesitan para la segunda parte, pero ya al menos tienen dos. Un test unitario y, bueno, interfaces. El lunes ya se le van a agregar 1 o 2 temas más. Bueno, también van a poder ir agregándolo a su proyecto. El jueves, bueno, otros temas más. Entonces, ya arranco de hoy, no espero al jueves o al lunes de la semana que viene, y gano tiempo corrigiendo lo que ya sé que en un principio no está del todo bien. Entonces, listo, lo arreglo. Y después agrego las cosas, digamos, de lo que va a ser el segundo parcial. ¿Cómo hacer una nueva rama? Botón derecho, Create New Branch, no sé, depende del entorno que estés. Si estás en consola, Git, ahora se me hizo una laguna. Bueno, en el Visual Studio creo que es bastante gráfico, tipo, debe tener un más en algún lado de agregar rama. Y en el otro tenés que generar, si es por consola, vía comando generas también una rama, esta, y checkout -b, y el nombre de la nueva rama. Ahí se me había hecho una laguna. Y listo, te genera una nueva rama a partir del último commit, digamos, que generaste. Y esa modificada las celdas que quieras. Agregarle cosas, borrarle, no hay problema. No modifiquen los commits de la rama inicial, eso no. Profe, Sí. te consulto más en general para tener una idea. ¿Qué temas nos faltan por ver de acá al final de la cursada? Bien, falta, bueno, generics, falta base de datos, falta delegados, falta eventos, falta hilos. Joya. Y bueno, cada uno se dará en el momento oportuno. Y bueno, depende cuál sea. Bueno, base de datos sí es una modificación grande que van a tener que, o un agregado grande que van a tener que hacer en el proyecto, pero las demás son cosas en cuestión de código de poco cambio. Sí tenemos que saber dónde tocar, obvio, si no podemos hacer un desastre. Bueno, chicas. Y eso, nombre, la rama, sí, también. Si no, fíjense que de vuelta en la clase 0 hay como un mini tutorial de Git. Ahí lo pueden repasar. Ahí están todos los comandos. Del Visual Studio debe haber un más en algún lado, seguro, que crea una nueva rama. Si es por consola, y checkout -b, o como dijo acá el compañero. Bueno, chicas, buena semana, buen fin de, aprovechen el tiempo, generen estas modificaciones, y ya a partir de la semana que viene empezamos a hablar ya de lo que es el segundo parcial. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos.